reconocer y dignificar el trabajo de mujeres trabajadoras del hogar remuneradas. Las actividades iniciaron ya la última semana de agosto con las brigadas Violeta, mediante las cuales se ofreció información y se invitó a talleres en diferentes colonias del área metropolitana de Guadalajara. Para platicar sobre este tema ya se encuentra aquí con nosotros en cabina Badi Zárate Khalili, director de Cooperación y Gestión de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. ¿Cómo estás, Badi? Hola Laura, muy buenos días, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias por venirnos a platicar. Hemos estado dando seguimiento a este tema que consideramos que es muy importante, que se le dé el reconocimiento laboral a las Claro. trabajadoras del hogar y que tengan todos los derechos, porque al final de cuentas es un trabajo. Sí, me encanta que abras así. Parte del el punto de partida del proyecto es reconocer algo que ha existido en la cotidianidad de todas las personas, pero que ha sido históricamente invisibilizado, que es el trabajo del hogar remunerado. Es decir, aquellas personas que se dedican a la limpieza o al mantenimiento de algún espacio privado o público, y que es remunerado, ¿no? Que tienen un pago. Esto lo especificamos siempre porque hay otro trabajo de cuidados, otro trabajo del hogar que no es remunerado, que también es importante que hablemos de él, Los pero en este cuidadores. caso hablamos específicamente de las trabajadoras del hogar remuneradas. Así es, ¿de qué se trata esta iniciativa? Porque comentamos, hay talleres y hay capacitaciones y todo, pero ¿de qué se trata este pago? ¿Lo realizan los patrones? ¿Cómo se hace? ¿Se afilian al IMSS? ¿Cuál es la dinámica? Sí, justo a partir del 2018 la Suprema Corte dijo que era obligatorio reconocer la relación laboral que existe entre personas empleadoras y trabajadoras del hogar, a pesar de que no cuenten con un contrato. Este ha sido el mayor desafío que tienen las trabajadoras del hogar, que el trabajo del hogar no se reconoce como trabajo. Y esto lo percibimos en lo cotidiano, ¿no? O sea, cuando tú hablan de sus trabajadoras del hogar, dices la persona que me ayuda, la persona que hace cosas del aseo, ¿no? Pero difícilmente hablamos de trabajo. Y esto está reflejado en que no fue hasta el 2018 que se reconoció como obligatoria y hasta el 2019 que se hace la modificación a la Ley Federal del Trabajo, que dice qué es lo que la trabajadora del hogar tiene que tener. Entre eso establece la necesidad de un contrato, pero también estar dada de alta en el Seguro Social. Para esto el Seguro Social hizo un programa piloto que permite a las personas empleadoras dar de alta a las trabajadoras del hogar. ¿Y por qué es un programa especial? Porque por la dinámica específica del trabajo del hogar. Seguramente muchas de las personas que nos escuchan y que tienen una trabajadora del hogar dicen, pero no trabaja conmigo todos los días, Ujú. trabaja un día o 2 días a la semana. El programa piloto permite dar de alta de forma colectiva a las trabajadoras del hogar. Entonces pueden tener un contrato contigo, pero haces una aportación de una fracción de lo que le toca pagar ante el Seguro Ujú. Social, la cuota ante el Seguro Social, ¿no? Esto nace en la Secretaría de Igualdad en colaboración con la Comisión Nacional de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, la CONAVIM, y con la Secretaría del Trabajo, porque hicimos un diagnóstico en el 2021 de las trabajadoras del hogar en Jalisco. En Jalisco existen cerca de 160,000 trabajadoras del hogar reconocidas, y esto apenas es una aproximación. Nosotras creemos que puede haber hasta el doble, porque estos datos los tenemos de la Encuesta Nacional de Ocupación del Tiempo. Sin embargo, de esas 160,000, solo el 2% está de alta en el Seguro Social. Es decir, solo el 2% de las trabajadoras del hogar de este estado tienen seguridad social, tienen un contrato, pueden ir al médico, ¿no? Todas las demás lo tienen de forma voluntaria por parte de las empleadoras, o lo que es más grave aún, no tienen ninguna prestación, ¿no? Entonces, la estrategia que hemos armado, que se llama Hogares Justos, lo que hace es que da talleres y capacitaciones a mujeres trabajadoras del hogar, reconociendo en el diagnóstico que uno de los mayores desafíos es que ellas mismas experimentan barreras para la formalización. Ellas mismas en muchas ocasiones no desean tener un contrato, no desean la cuota del Seguro Social, y esto no es porque no lo quieran o no les convenga, sino porque han tenido poca familiaridad con el proceso institucional, con el sistema tributario, ¿no? La idea de poder tener cuentas de banco, y esto mucha gente que nos está escuchando y que tiene trabajadoras del hogar seguramente lo convive todos los días. Entonces, los talleres con las trabajadoras lo que hacen es reconocerlas como sujetas de derechos, es decir, recordarles a ellas que primero son mujeres, que en muchos casos son mujeres indígenas, que son mujeres que vienen en condición de pobreza o marginación y que han sido víctimas de mucha forma de discriminación y que han normalizado. Entonces, el primer paso es decir, nada de esto está bien, el piso que tienes que tener es un piso de derechos y de dignidad.
después reconocemos los derechos laborales y después promovemos redes de acompañamiento entre ellas y su vinculación con otras plataformas más organizadas, como es el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, que les acompañan no en un proceso de defensa como tal, sino en un proceso de formalización. Es decir, ¿cómo puedo yo certificarme como cuidadora de personas adultas mayores? ¿Cómo puedo certificarme como persona de la limpieza? Y entonces poder tener un ingreso mucho más formal, por así decirlo. Sí. Eso es muy importante todo lo que estás diciendo. Me vino a la mente ahorita escuchándote. Ay, ahora que se pretende que ya sea reconocido de esta manera, ¿habrá alguna tabulación salarial? ¿Habrá estipulado algún tope salarial o algún mínimo salarial para estas trabajadoras? Sí, hay un mínimo y lo pueden calcular en la plataforma de Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado. Hay una plataforma que es muy útil, ustedes pueden entrar ahí, pueden poner los días en los que trabaja, incluso las actividades que realiza, porque las actividades se pagan de forma diferenciada. Uno de los mayores desafíos de las trabajadoras del hogar es que hacen todo, ¿no? O sea, no solamente hacen la limpieza, también Ponen a cuidar planchan, también. cuidan, hacen la comida, ¿no? Y esas son actividades diferentes. Entonces, ustedes pueden acceder a esta plataforma de Secretaría del Trabajo en la página de Valora mi Trabajo del Gobierno del Estado, y ahí pueden encontrar el tabulador, incluso formatos de contrato que pueden estar haciendo. El segundo componente de las capacitaciones va sobre esto. El segundo componente es con personas empleadoras o posibles empleadoras. ¿Por qué posibles? Porque no tenemos una base de datos de quiénes son las personas empleadoras. Si solo el 2% de las trabajadoras está dada de alta en el Seguro Social, pues solo tenemos contacto con ese 2% de personas empleadoras. Entonces, estamos capacitando a personas que tienen la capacidad de emplear para que conozcan estos formatos. Y lo hacemos desde una lógica, por supuesto, de reconocer los derechos humanos de las trabajadoras, pero también de las personas empleadoras. O sea, entendemos que en esta agenda no es blanco o negro, hay muchos matices que se tienen que atender para poder tener una relación laboral más digna y más saludable. Entonces, en estos talleres repasamos todos estos formatos y los beneficios que trae para las personas mismas dar de alta o formalizar la relación con sus trabajadoras. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara. Cara a Cara, el ángulo de la noticia. Estamos de regreso aquí en Cara a Cara platicando con Badí Zárate Khalili, director de Cooperación y Gestión de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres, sobre el tema programa Hogares Justos. Y bueno, tenemos una pregunta, dicen que cómo se asesora para hacer un contrato a una trabajadora del hogar. Buenísima pregunta. Una de las cosas que te diría es, si tú tienes una trabajadora del hogar, puedes escribirnos a @igualdadjalisco y ver cómo podemos acercar un proceso de capacitación a ti y a tus amigas. El programa tiene esa bondad y flexibilidad que se adapta si un comité vecinal quiere tener con sus personas que viven en la colonia un taller, el taller se adapta, el equipo va y lo ofrece y resuelve todas las dudas. Y otra de las vías es que en la página de Valora mi Trabajo del Gobierno del Estado de Jalisco puedan revisar los formatos que hay de contrato, el tabulador del aguinaldo, cómo se hace el pago de la cuota al Seguro Social. Entonces, estas son las dos vías que podemos tener para eso. Ok, nos pregunta Cristina, ¿cómo podemos las empleadoras dar de alta a nuestras empleadas domésticas? Porque he intentado en los últimos años, pero mi contadora me decía que era muy difícil calcular el pago porque solo va un día y porque el Seguro Social solo te permitía dar de alta al empleado de 3 días en adelante o algo así. Sí, efectivamente, creo que es muy bueno que lo digas porque al final el proceso de alta en el Seguro Social de las trabajadoras del hogar es un proceso bastante nuevo y muchas personas relacionadas al tema no nos hemos familiarizado todavía lo suficiente. Y esto incluye, por supuesto, a quienes nos asesoran contablemente. El formato del Seguro Social permite el registro de un solo día laborado. Registras el monto que pagas y define cuál es tu cuota y cómo hacer el pago de esa cuota, ¿no? También hace una invitación a que pueda existir coordinación entre las personas empleadoras. No está sujeto el pago del Seguro Social a esa coordinación, pero sí les invita a que puedan coordinarse para que exista un contrato unificado entre todas las personas. Sí. También se regula el horario laboral, es decir,
de 8 o 7, no sé cuántas horas. Sí, justo a partir de la reforma del 2019 a la Ley Federal del Trabajo, que un dato muy interesante es que todas nosotras crecimos sabiendo que todas las personas tenemos una jornada laboral de 8 horas, ¿cierto? Ujú. Y hacía una excepción a las trabajadoras del hogar, que les daba 12 horas de jornada laboral, ¿no? Entonces, en el 2019 se hace una reforma que se especifican los derechos de las trabajadoras del hogar en la ley federal y entre ellas se establece la jornada laboral de 8 horas con la posibilidad de ser ampliada. Entonces, de todos modos, tú puedes hacer el cálculo del tiempo que se invierte al día y lo que se le paga por ese tiempo para dar de alta en el Seguro Social. Bueno, y como comentabas, ¿no? El ver, el saber cuáles son las actividades que realizas y para las que fuiste contratadas. Por eso es importante que exista un contrato. Por supuesto. Y Por- esto no solo es a favor de la empleada. O sea, Ujú. lo que siempre decimos es que una relación laboral, a partir del decreto de la Suprema Corte del 2018, una relación laboral que no tiene un contrato, se reconoce como relación laboral. Y si no hay un contrato, la mayoría de los casos va a estar a favor de la persona empleada, no de la persona empleadora. Porque hay muchas formas de comprobar que existe una relación laboral. Entonces, esa es una de las cosas que hablamos en los talleres con las personas empleadoras, es te conviene hacer un contrato, te conviene establecer con claridad cuáles son las actividades, las obligaciones de ambas partes, ¿no? Uno de los desafíos que seguramente se experimenta más es el horario, ¿no? O sea, Ujú. a la hora que llegan, a la hora que se van, a la hora que terminan la jornada, ¿no? En los talleres que hemos tenido es una de las sensibilidades que sale todo el tiempo. Entonces, poder tener un contrato y tener un acuerdo con la persona empleada puede resolver muchos de esos conflictos. Días de vacaciones, días de descanso también tienen que estar estipulados Todo porque de estipulado, repente no les dan ni un día de descanso o medio día nada más. por supuesto, y queda sujeto a la voluntad de quien la emplea. Pero no puede ser así. La ley federal, al igual que el resto de los trabajadores, les da días de descanso, días de vacaciones y aguinaldo. Y no es un aguinaldo que se paga en especie. No es la ropa que ya no voy a usar, que a ti te puede quedar. No es la comida que me quedó de Navidad. Es un pago que se tiene que hacer eh, monetario, ¿no? Como lo hacen con el resto de las personas empleadas. Sí. Preguntan que cómo se acercan las trabajadoras del hogar para que conozcan estas plataformas o talleres. Pueden escribirnos a las cuentas de cualquier red social en @igualdadjalisco y pueden hacer contacto directo y les podemos vincular a algunos de los talleres que ya estén agendados o bien ir a sus colonias, ir a sus casas y ofrecer esta información. En el caso de que no tengan acceso a plataformas por falta de conocimiento o falta de computadoras, ¿y eso hay algunas líneas telefónicas o otra manera de acercarse a ellos? Hay algunas líneas telefónicas de la Secretaría de Igualdad, se las comparto en un momento. Perfecto. Por acá nos están preguntando de las cuidadoras de adultos mayores, ¿cómo procede para darlas de alta ante el IMSS y qué requisitos tienen que cumplir? Siguen los mismos requisitos. Toda la información la pueden encontrar en esta página de Valora mi Trabajo del Gobierno del Estado de Jalisco. Se especifican las actividades que tienen que estar haciendo y si califican o no como trabajadoras del hogar. Eso también es importante. Hay actividades que no necesariamente son de trabajadoras del hogar y requieren un proceso distinto. Por ejemplo, si es una enfermera la que cuida y que cumple con otras actividades de cuidado de la salud, no entraría en esta modalidad. Pero si es una trabajadora que hace trabajo de cuidado también, sí entraría en esta modalidad. Sí. Es que también es muy importante conocer cuáles son las actividades que desempeñan las trabajadoras del hogar y diferenciar entre un cuidador y también una enfermera, porque tampoco es lo mismo un cuidador que una enfermera Por supuesto. o enfermero. Entonces sí, es importante que se conozcan y que tanto trabajadoras del hogar como empleadores se capaciten y conozcan, porque a final de cuentas es un beneficio para ambas personas. ¿Qué sucede cuando una trabajadora del hogar sufre un accidente en casa y no tiene ningún tipo de servicio médico? Puede demandar, denunciar a su empleadora. ¿Qué puede pasar ahí? Por supuesto, a partir de este decreto de la Suprema Corte que dice que existe una relación laboral, aunque no exista un contrato, puede demandar. Puede solicitar una compensación a partir de esta situación, incluso aunque no esté dada de alta en el seguro social. Entonces, aquí es el acento que le ponemos a hablar con las personas empleadoras, a que las personas empleadoras se informen de cuáles son los requisitos que la ley establece que tendríamos que estar cumpliendo, ¿no? Porque luego por no saberlos, ¿no? Nos podemos meter en conflictos legales que pudieran haberse resuelto en una primera instancia. ¿Hay acercamiento a colonias para socializar con las personas sobre este tema?
Hacemos unas brigadas que Ujú. comentábamos al principio de la entrevista, las Brigadas Violeta. Las Brigadas Violeta están tocando puertas en colonias del municipio de Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara para invitar a personas a los talleres, pero también a conocer la plataforma del gobierno de Jalisco y sus derechos. Nos parece que hay un valor muy grande en que una persona tenga visible y reconozca qué derechos tiene, ¿no? Por más que a muchas de nosotras nos parezca sorprendente, muchas de las personas con las que convivimos todos los días no conocen los principios básicos de dignidad humana, ¿no? Entonces, o no reconocen que son ellas merecedoras de esto por la discriminación y desigualdad estructural que hemos vivido toda la vida, ¿no? Entonces, entre ellas están las trabajadoras, las trabajadoras del hogar. El diagnóstico que hicimos en el 2021 arrojaba formas de violencia contra las trabajadoras del hogar muy duras, ¿no? La privación de la libertad, ¿no? Entre ellas, ¿no? Que no se les permita salir de los hogares, ¿no? Y son condiciones con las que las trabajadoras del hogar han convivido toda la vida, entonces han sido normalizadas y dejan de percibirse como violencia. Por eso también nos parece que es importante que a través de las brigadas y de los talleres identifiquemos cuáles son estos patrones de comportamiento, por qué es importante prevenirlos y cómo los erradicamos y cómo creamos nuevas formas de convivencia laboral mucho más sanas. Sí, es importante distinguir lo que es emplear, dar un trabajo a la explotación Por supuesto. que se realiza en estas trabajadoras del hogar, porque como lo comentas, hay en ocasiones o hay lugares donde no les dan permiso de salir y si lo hacen será mediodía del domingo y te regresas pronto porque tienes que llegar a hacer de cenar a Por, la familia. por supuesto, y sin ningún compromiso de mediano o largo plazo. Uno de los mayores desafíos que experimentaron durante la pandemia y la post-pandemia fue que la relación laboral se terminó de forma inmediata sin ninguna compensación. En algunos casos, las trabajadoras del hogar se les impidió salir de los hogares durante todo el proceso de la pandemia por miedo a que fueran contagiadas, pero se les impidió ver a su familia por meses, ¿no? O en otros casos, se terminó la relación laboral de un día para otro, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que sucede todos los días y por eso nos parece importante, cuando hablamos de trabajo del hogar, reconocer que esa no es ayuda, sino es un trabajo y tiene que cumplir las condiciones que cualquier otro trabajo requiere. Dice Eli, me interesa su programa. Yo tengo 2 trabajadores que me ayudan a pasear perros, trabajan 6 horas al día y les pago 2.500 por semana. Descansan el domingo, pero quiero darles seguro y también que tengan prestaciones. ¿Cómo puede comunicarse? Pues muchísimas gracias, Eli, por la voluntad de transitar hacia la formalidad. En las cuentas de @igualdadjalisco podemos mandarte toda la información de cómo hacer esto o en el número de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Jalisco, que es 3336-792470. Dice Delia, buen día, ¿qué puedo hacer con el patrón de mi hija? Trabaja para una tienda de abarrotes, realiza trabajos pesados y el señor no quiere darle seguro social y le hacen trabajar, hace el trabajo de 2 personas. Ya tiene 3 años, no trabaja, 2 años no trabaja en empresa porque debe al Infonavit. Donde quiera le quieren quitar casi todo su sueldo por el Infonavit. Entonces por eso trabaja en una tienda de abarrotes. Sí, este no es el caso de una trabajadora del hogar, sin embargo, sí es un caso que creo que amerita que lo puedan revisar. En Jalisco contamos con un centro especializado que es el Centro de Conciliación Laboral. En el Centro de Conciliación Laboral pueden asesorarte sobre las cosas que está viviendo en su centro de trabajo, incluso la relación que tiene con el Infonavit, cómo podría proceder y cómo podría proceder con su actual empleador y los derechos a los que o los que pudiera estar requiriendo, ¿sí? Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara y nos escuchas en el 91.5 de FM. Estamos de regreso a Cara a Cara. Badí Zarate Khalili, director de Cooperación y Gestión de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, está platicando aquí con nosotros sobre el tema programas justos, de qué se trata. Y bueno, ahí tenemos varias preguntas, entre ellas, al momento de afiliarse afiliarse al Seguro Social, ¿tienen derecho a pensionarse? ¿Tienen derecho a algún momento dado a recibir una pensión además de las prestaciones que nos da el Seguro Social? Sí, por supuesto. O sea, al final cuando son dadas de alta en el Seguro Social, entran en el programa de retiro también. Entonces, todas esas son condiciones que
están establecidas en el contrato, en el formato de contrato que se hace con ellas. Es algo que también se debe considerar porque además de la atención médica, la atención en salud, bueno, hay otros beneficios, como ya comentabas, el aguinaldo, la posibilidad de tener un ahorro para el retiro, que cada día pues es más importante que planeemos nuestro futuro. ¿Tienen algún dato de cuántas trabajadoras se han visto beneficiadas aquí en Jalisco? Sí, en Jalisco del programa piloto que tuvo el Seguro Social son solamente 3,000 mujeres que están dadas de alta. Esto, como les decía, representa apenas el 2% de las trabajadoras del hogar que tenemos en el estado de Jalisco. Pregunta Oscar. Laura, buenos días. Hablando de las trabajadoras del hogar, así como tengo la obligación de darles seguro social y prestaciones y demás, también voy a tener el derecho de cobrarles renta cuando se queden a dormir en casa y manutención cuando yo soy el que da alimento. Eso es una muy buena pregunta porque hay un formato de contrato para las trabajadoras que son de horario extendido, que son las que se quedan en casa o que pasan ciertas temporadas en el hogar de la empleadora. Entonces, esas condiciones se establecen ahí. Por supuesto que la prestación del cuarto, de la vivienda, de la alimentación, se consideran en el formato y todo eso, por supuesto, está sujeto a conversación y coordinación con la persona empleada, que tampoco tiene la obligación de estar en este espacio. Pero sí se contempla esa modalidad de trabajo también. ¿Hay un límite de edad para que las trabajadoras del hogar comiencen a trabajar? Ningún límite de edad. En nuestro país se registran a partir de los 15 años las trabajadoras del hogar. Los datos que tenemos de personas trabajadoras del hogar normalmente varían a partir de los 15 años hasta los 60. Sí. Ahorita que estaba leyendo la pregunta de Oscar con relación a cuando se quedan a dormir, es que también hay trabajadoras, una que llevan a sus hijos también a las casas. ¿Ahí cómo se va a manejar todo esto? Sí, qué buena pregunta. Creo que eso sí no lo establece el contrato, pero me parece que es un tema de coordinación interna, como sucede en cualquier otro centro de trabajo. Cuando no existen las condiciones institucionales para proveerle atención especializada a sus hijos e hijas, como en cualquier otro centro de trabajo, se llegan a acuerdos, ya sea de flexibilidad laboral, de compensación de horario o dedicar ciertos espacios del centro de trabajo para que sus hijos e hijas puedan estar. Sí. Sí, porque también consideramos que hay muchas trabajadoras o que son familias o son Sí. parejas las que trabajan dentro del hogar. En este caso tendrían que darse de alta o que apoyar a toda la familia que esté ahí. No, tienen una relación laboral con la persona, ¿no? Sin embargo, pueden tener acuerdos con la persona de convivencia. Por ejemplo, si tienen a sus hijos e hijas, de en qué horarios pueden estar sus hijas e hijos en ese centro de trabajo, que es su hogar, pero que es el centro de trabajo al final de cuentas, y eso se puede dialogar. Algo que nos parece importante también de los talleres es que muchas de las cosas que suceden en torno al trabajo del hogar, como le decíamos hace un momento, Laura, tiene que ver con la falta de reconocimiento de ellas mismas como sujetas de derecho, cuáles son las instituciones encargadas de procurar y preservar esos derechos y qué servicios existen para ejercer esos derechos, ¿no? Entonces, si poco me he familiarizado con las instituciones y con los servicios que proveen, entonces poco rango de flexibilidad encuentro, ¿no? O sea, qué instancias de cuidados existen, qué guarderías existen, si estoy dada de alta en el Seguro Social, a qué guarderías puedo tener acceso, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que suceden en torno al trabajo del hogar nos parece que se resuelven en cadena cuando comenzamos a hablar de derechos y de formalización laboral. Creo que aquí sería también importante considerar los patrones como el caso de Eli, que nos comentaba de sus trabajadores, que también ellos platiquen con sus trabajadores y les Sí. expliquen cuáles son los beneficios, porque al final de cuentas es un ganar-ganar para las dos partes. Ya lo comentamos hace un momento, ¿qué puede pasar si uno de sus trabajadores sufre un accidente en casa, no cuentan con el servicio médico, no cuentan con ninguna prestación? Eso se tiene que pagar y creo que si no se tiene la prestación del IMSS, para ambas partes es más caro, ¿no? Claro, por supuesto. Digo, en nuestro país hay una cultura muy arraigada de la informalidad y parte y que llega hasta el trabajo del hogar, me parece, pero sí, creo que es una de esas conversaciones que tenemos que tener con los elementos en mano
sobre los riesgos que implica para todas las partes, no solamente para la persona empleadora en términos de los gastos que tendría que hacer por un caso de riesgo, salud en el trabajo, pero también para la persona empleada. O sea, si no está de alta en el seguro, ¿cómo podría cobrar una incapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos parece que efectivamente, y haríamos la invitación igual que tú, Laura, a que tengan esta conversación con las personas que tienen empleadas que se dedican al trabajo del hogar. Algo que nos parece muy importante es que en el diagnóstico que hicimos en el 2021 de la mano de ONU Mujeres, arrojaba que existen desafíos por parte de las personas empleadas para acceder a la formalidad. Y mucho de eso tiene que ver, pues, ¿quién de nosotras no ha hecho un trámite engorrosísimo en gobierno, ¿no? Y que lo hemos tenido que hacer porque le hemos agarrado práctica. Si no estamos familiarizadas con los procesos institucionales, con los documentos, con los contratos, mostramos resistencia y me parece que es algo muy natural. Entonces, que esta conversación venga de las personas empleadoras es valiosísimo porque abre la puerta y permite la negociación para transitar hacia la formalidad. Así es, ¿nos puedes repetir las formas de comunicación para todas las personas que están interesadas en si eres empleador, bueno, darle este prestación a tu trabajador, o si eres trabajadora del hogar, pues se acerquen y pidan más informes? Ustedes mismos los van guiando en un momento dado para que ellas puedan hacer estos trámites. Sí, abrimos las puertas hacia los dos canales, uno hacia que participen en los procesos de formación, ya sea para empleadas o para personas empleadoras, o les canalizamos a las páginas en las que pueden encontrar toda la asesoría de forma muy práctica, desde cómo dar de alta en el seguro, cómo hacer un contrato, cómo se pagan el aguinaldo, cómo se calcula el aguinaldo, entre otras cosas. Las vías de comunicación son las cuentas de la Secretaría, que es @igualdadjalisco, en cualquier cuenta, en cualquier plataforma de redes sociales, o el número telefónico 33 36 79 2470. Y aprovecho también para compartir el número del Centro de Conciliación Laboral, que no solamente atiende trabajadoras del hogar, pero cualquier otra forma de trabajo, cualquier otro conflicto laboral que se llegue a presentar que requiera una conciliación, ya sea por un caso de salud y seguridad en el trabajo, por riesgos, por falta de pago, por condiciones inapropiadas, lo pueden resolver en este espacio. El Centro de Conciliación tiene el número 33 36 68 1869. Entonces, en aquel caso que no aplique trabajo del hogar, pueden también acceder a este centro para resolver sus conflictos. Y bueno, y también que conozcan realmente para qué están siendo contratadas, si solamente como trabajadoras del hogar o que si también tienen que hacer comida, planchar, cuidar. Bueno, hay un tabulador ahí donde puedes clasificar cuáles son las actividades para las cuales estás contratando o te están contratando. Exactamente, más bien se tiene que describir desde el principio en el contrato, porque establece un monto diferenciado, como dices, pero también la ventaja que ofrece el programa de Hogares Justos es que les vincula a oportunidades de formación, como decíamos, ya sea a través del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar o a través de las otras vinculaciones que tiene la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para que les permita seguir creciendo y poder mejorar la calidad de su trabajo, ¿no? Entonces, muchas de ellas hacen el trabajo por lo que aprendieron de sus mamás, aprendieron en casa o porque aprendieron trabajando desde muy jóvenes, pero no hay un proceso de formalización y de certificación, ¿no? Entonces, que también puede ser una ventaja para la persona empleadora. Si tú aparte requieres trabajo de cuidados, pues puedes contratar a una trabajadora del hogar que tenga una certificación como cuidadora, por ejemplo, y eso representa ya una certeza y una confianza en la calidad del trabajo. Y ese servicio también está disponible para cualquier trabajadora del hogar. Sí, porque cuidar a una persona no es nada más, así tienen que saber hacerlo, tienen que tener técnica y conocimiento de cómo cuidar a una persona. Bueno, Badí, ¿algo más que quieras agregar? Solo recordarnos a todas que el trabajo del hogar no es ayuda, es trabajo y tiene que contener las condiciones de dignidad que esperamos cualquiera de nosotras en cualquier relación laboral. Y fíjate que otra cosa, porque a veces son las hermanas o los familiares quienes ayudan al trabajo del hogar y con mayor razón dicen, no, pues es que es mi hermana, yo la ayudo a ella. Claro. Pues ayúdala bien. Sí. Dale todas sus No la ayudes, asume tu responsabilidad como persona que vive en el mismo espacio. Así es. Muchísimas gracias, Badí Zárate Khalili, director de Cooperación y Gestión de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, esto es Cara a Cara.